Pueden tomar asiento. La lectura del día de hoy la vamos a escuchar del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37. Para aquellos que trajeron sus Biblias, si no la pueden seguir en la pantalla nuevamente, libro de Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 37. Y los niños pueden ir a su clase con mi Sara. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Acompáñenme a oración. Señor, gracias te damos. Gracias por tenernos en este día acá escuchando tu palabra. Gracias por este mensaje lindo que tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo te pido que me uses, que seas tú quien hable a través mío, que sean tus palabras y no las mías, que si hay algo que yo haya preparado y no deba decir, lo borres de mi mente y no lo dejes decir. Pero si hay algo que tengas para esta tu iglesia, que yo no haya preparado, tráelo, Señor, a mi mente y dame las palabras para decirlo en el día de hoy. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Te amamos. Amén. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ana Vargas y yo soy la esposa del pastor Darío. Él se encuentra en Colombia visitando a su mamá en el día de hoy. Y por eso yo tengo el honor y el privilegio de presentar la palabra a ustedes. Estamos en las series orden orden de las operaciones, primero amar. Y hoy vamos a hablar de la generosidad. Primero amar. Vamos a ver cómo la generosidad entra en este orden de las operaciones. Yo los invito a que vayan conmigo. ¿Quién ha ido a un concierto de música clásica? Donde hay trompetas y violines y chelos y oboes y tambores, todos estos instrumentos. Y antes de que empiece el concierto, todos están practicando a su manera una partecita. Y es un caos total. Uno dice, aquí, ¿qué está pasando? Esto es un caos total. Pero luego sale el director de orquesta. Todos se callan. Y él empieza a dirigir. Y es una obra maravillosa la que escuchamos. Eso mismo es lo que sucede en la iglesia. Cantidades de personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes educaciones, todas dirigidas por Cristo, escuchando al Espíritu Santo en una melodía maravillosa. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, nos dice, al empezar, en el versículo 32 nos dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Imagínense esto, todos los creyentes
de un solo sentir y un solo pensar. Y aquí hay que hacer una diferencia, porque no estamos diciendo que ellos eran de un solo sentir y de un solo pensar porque había uniformidad. Todos eran iguales. Como en el concierto, todos son chelos o todos son violas y por eso suena bonito. No, porque si ustedes ponen a los chelos todos a tocar al mismo tiempo sin seguir al director de orquesta, es un caos, sin importar que todos sean chelos. Aquí estamos hablando de judíos de todas partes del mundo, y para eso yo los voy a llevar a que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, donde esto sucedió un poquitico antes de donde nosotros leímos en el día de hoy. Vamos a ir al capítulo 2 en los versículos 5 al 11, para que ustedes, es importante que sepamos quiénes estaban y qué era la iglesia. Dice, esto es cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, el día de Pentecostés. Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadonia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Como si ustedes se dan cuenta, eran personas de todas las naciones las que estaban ahí. Y nos dicen las escrituras en ese mismo capítulo 2, en el versículo 41, nos dice que eran más de 3,000 personas las que se bautizaron ese día. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todos los backgrounds, con educación, sin educación, todas, 3,000 personas. Y cuando llegamos al capítulo que estamos leyendo hoy, que es el capítulo 4, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, nos damos cuenta que ya el número subió a 5,000. Pero muchos de los que creyeron oyeron el mensaje y el número de estos, contando solo los hombres, llegaba a 5,000. Solo los hombres. Eso quiere decir que si hacemos una cuenta así, podríamos llegar a decir que eran 10,000, más o menos, mal contados, 10,000 personas. De todas las naciones. Aquí en esta iglesia podemos decir que tenemos 8 a 10 nacionalidades más o menos, ¿cierto? Y en cada país hay unos que son del norte, del sur, del centro. Entonces, ¿cuántas subculturas tenemos? Imagínense esta iglesia multiplicada por 1,000. Y todos estaban en un solo sentir y en un solo pensar. Eso solo es posible con el Espíritu Santo. Es un milagro lo que ocurrió. Porque si ustedes le piden la opinión a 3 personas, van a tener 3 opiniones diferentes. Díganle a alguien cómo doblo esta servilleta y pregúntenle a 3 personas, van a tener 3 formas diferentes de doblar una servilleta. Y aquí estamos hablando de más de 10,000 personas, todas en un mismo sentir y pensar. El Espíritu Santo estaba vivo, obrando en esta comunidad de la iglesia primitiva. ¿Y en qué se ejemplificó ese poder del Espíritu Santo? ¿En qué fruto se dio? En una parte muy complicada para ellos y para nosotros, que es la parte económica. Pregúntale a una persona, ¿en dónde está tu corazón? Y le dice, busque la chequera a ver en dónde está gastando el dinero. Ahí está tu corazón, ¿cierto? Donde tú estás ganando tu dinero. Ahí está tu corazón.
¿Cómo estás utilizando esos bienes y dones que Dios te dio? ¿Los estás utilizando para glorificar a Dios? ¿O los estás utilizando para satisfacer los deseos egoístas y avaros de nuestra naturaleza humana? Nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, nos dicen las escrituras del día de hoy. Si seguimos leyendo, en el capítulo 4 nos dice: nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, sino que las compartían. ¿Y por qué no las consideraban suyas? Porque ellos tenían claro que las posesiones que ellos tenían no les pertenecían, sino que eran dadas por Dios a ellos, a cada uno de ellos. Y es por eso que ellos eran administradores y podían compartir libremente. Yo me encontré en una meditación que estaba haciendo unas semanas atrás, algo que me dio mucha convicción a mí y que pienso que para el día de hoy se aplica, y quiero leerla. Y dice: si yo tengo más de lo que realmente necesito, es porque probablemente estoy privando a alguien de algo de lo que él necesita. Si yo tengo más de lo que necesito, es porque probablemente estoy privando a alguien de lo que necesita. ¿Y por qué? Porque mi falta de generosidad está privando a alguien de lo que alguien necesite. Ahora, nos dicen las escrituras que ellos compartían todo, pero no es comunismo. Ojo, no es comunismo. Aquí no es que Juan tenía 20 y Daniel tiene 10 y entonces Juan tiene que darle 5 a Daniel para que los dos tengan 15. No, eso no era lo que sucedía. Lo que sucedía es que ellos compartían de acuerdo a lo que la otra persona necesitaba. Y a veces pensamos que la generosidad y el compartir es solamente para las personas que tienen dinero. Ellos son los únicos que tienen que ser generosos y compartir. Las escrituras no nos dicen eso. Aquí dice todo el mundo. No nos están diciendo solo el que tenía y el que no tenía no compartía. No. A veces pensamos que yo tengo un gran pick-up, ¿cierto? Y esta persona que tiene mucho dinero necesita transportar algo, pero yo no se lo voy a prestar porque él puede pagar. ¿Yo por qué se lo voy a prestar? No, eso no es lo que nos decían las escrituras. Las escrituras nos dice generosidad. Todos compartían. Y lo más lindo de todo es que nadie los obligaba. No era que los apóstoles les dijera: para ser cristiano y creer en Jesucristo, usted tiene que compartir todo con todo el mundo. No, ellos lo hacían porque era el fruto del Espíritu Santo viviendo dentro de ellos que los llevaba a hacer eso. Si nosotros vamos al siguiente capítulo, en el capítulo 5, está la historia de Ananías y Zafira. Y se las voy a dejar para que la lean ustedes en la casa. Yo no se las les voy a contar resumido, pero ustedes las pueden leer en la casa. La historia de Ananías y Zafira es: ellos son parte de la iglesia primitiva y ellos dicen: ¿saben qué? Nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a vender esta casa y vamos a decir que todo lo que ganamos por la casa lo vamos a entregar a los apóstoles para que ellos lo utilicen. Pero en realidad no vamos a dar todo, vamos a dar solo la mitad. Porque ¿qué queremos? Que todos digan: ay, tan generosos Ananías y Zafira, tan lindos, ¿no? Pero ellos solamente dan la mitad. ¿Y qué le dice Pedro a Ananías? Vamos, eso sí lo vamos a leer, está en el capítulo 5, versículos 3 al 4. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Te das cuenta? El reclamo de Pedro no era: ¿por qué no me diste todo? El reclamo de Pedro era: eso era tuyo, tú no tenías que haberlo hecho. Tú hubieras podido decir: ¿sabe qué? Vendo el terreno y te voy a dar la mitad y la otra mitad la voy a quedar para mí. Ananías quiso mostrar algo que no era.
Y ellos no lo estaban obligando a hacer eso. Es el fruto del Espíritu Santo lo que hacía. ¿Y por qué? Porque los cristianos de la iglesia primitiva habían entendido claramente el mensaje que Jesús había dado y que lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Y ellos estaban viviendo, ejemplificando ese mensaje. Vamos a ir al capítulo 13, donde dice en el versículo 34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor es una decisión. Y el amor implica acción. El amor con solo palabras no es amor. El amor con solo buenos deseos no es amor. El amor implica acción. Y eso era lo que estaban haciendo los creyentes de la iglesia primitiva. Ellos estaban viviendo el amor en acción, compartiendo todo. Dice las Escrituras que no había ningún necesitado en esa comunidad. Nadie estaba carente ni necesitando nada. Y cuando nosotros leemos esta escritura una vez, alguien dijo, eso es utopía, eso no existe, eso es algo imposible de que surja en este momento. Eso era antes, eran otros tiempos, era un momento donde eran otras circunstancias. Pero yo te digo que eso no es cierto. Eso es posible hoy y ahora. Y la única razón por la cual yo te digo con certeza que es posible hoy y ahora es porque ellos lo podían hacer porque estaban habilitados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que obraba en ellos y los hacía ser y tener ese espíritu de generosidad. Y si tú crees en Jesucristo, tú y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Así que nosotros también podemos dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto de generosidad en nuestras vidas. Ellos tenían, la iglesia primitiva dice que daban testimonio diario. ¿Y por qué? Porque ellos vivían y ellos tenían claro quién era Jesús, que había muerto por los pecados, había redimido al mundo y había resucitado. Ellos tenían claro el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo había dado vuelta completa a la economía de este mundo, había puesto el mundo al contrario. Ellos sabían y creían que Jesucristo, al haber muerto y resucitado, había vencido a Satanás. Y al haberlo vencido, había vencido las cadenas que nos tienen atrapado el enemigo. Y que somos libres y podemos actuar y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Pablo lo dice claramente en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Que dice, ya que hemos resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te das cuenta? Tú ya has resucitado. Tú ya has muerto al pecado, ya has resucitado. Estás resucitado con Cristo en este momento. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tú cómo estás viviendo tu vida? Y que me la tengo que hacer yo. Estoy dejando que el Espíritu Santo produzca fruto en mi vida y que yo pueda ser generoso
con las cosas y los dones y los talentos y las posesiones y mi tiempo, porque a veces es mucho más fácil compartir el dinero que compartir el tiempo que Dios me ha dado. ¿O estoy satisfaciendo mis deseos egoístas y avaros y solamente estoy pensando en mí? Porque si esa es la respuesta, las escrituras de hoy nos exhortan a que seamos generosos, a que nos reconozca el resto por nuestro amor, por esa acción en amor que estamos teniendo con nuestro hermano y hermana. Te pregunto, ¿te estás conformando a vivir una vida sabiendo que tienes a Jesucristo en ti, pensando en que vas a tener una vida eterna en el momento en que te mueras y vas a estar con Él? Y esta vida acá ahora la estás luchando con tus propias fuerzas. ¿O estás diciendo, no, Jesucristo es mi Rey, Jesucristo es mi Salvador, Él me prometió tener el Espíritu Santo en mi vida y yo quiero que Él guíe mi vida y me muestre qué y cómo debo actuar? Porque hay poder en esto y no tenemos que ser esclavos del pecado ni de las cosas que estamos viviendo en el día a día. Él te puede guiar y tú puedes estar caminando por el Espíritu. Pero eso sí, si eso es lo que tú quieres, prepárate a obedecer, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar y nosotros tenemos que obedecer. Así que, como en la iglesia primitiva, yo te invito en el día de hoy a que pienses cómo estás utilizando tus recursos y hagas, como dice Jesucristo, amar a los que están a tu alrededor, pero con acción. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos amaste tanto y tan infinitamente que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que pudiéramos tener una vida llena y una vida abundante aquí en la tierra. Ayúdanos a ser tus emisarios de amor, Señor. Ayúdanos a llevar generosidad a todos los que estén alrededor nuestro. Muéstranos, Señor, cómo podemos amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Te amamos. Amén. Y ahora venimos a las ofrendas. Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas que tú estás proveyendo en el día de hoy. Y te pedimos que las bendigas y que las multipliques para poder seguir actuando en tu reino. Amén. Los mujeres pueden venir.